Se abre la sesión. Con la venia de esta representación popular, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 23 de noviembre del 2017. Para cubrir las formalidades de ley, esta presidencia ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia. Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de la diputada Claudia Cruz Dionisio y el diputado Librado Casas Ledesma, y en virtud de que se encuentran presentes la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y por lo tanto válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 23 de noviembre del 2017. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria
celebrada el martes 21 de noviembre de 2017. Segundo, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que crea la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Tercero, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Cuarto, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Carla Gabriela Flores Parra para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso. Intervención del diputado Adán Zamora Romero para emitir posicionamiento sobre el aumento del salario mínimo. Quinto, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Ocupo el micrófono. Muchas gracias, diputado vicepresidente. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública anterior. Atiendo su encargo, diputado presidente. Acta número 33, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. Martes 21 de noviembre de 2017. Asistencia de los 30 ciudadanos diputados que integran la honorable 32ª legislatura del Estado. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 12:48 del día martes 21 de noviembre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la totalidad de las ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Río Lara procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 16 de noviembre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dio a conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo. Continuando con el tercer punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dio lectura a la proposición de acuerdo que tiene por objeto incorporar a la 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a la Conferencia Permanente de Congresos Locales COPECOL. A continuación, y atención a la solicitud presentada, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución en los términos de los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por unanimidad. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo, registrándose a favor el diputado Leopoldo Domínguez González. Concluida la participación, la Presidencia sometió a consideración de la Asamblea mediante votación económica la proposición de acuerdo, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la Presidencia declaró aprobado el acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco emitió posicionamiento sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas.
registrándose para rectificación de hechos y alusiones personales los diputados Ismael Dueñas Ventura, Marisol Sánchez Navarro, Jesús Armando Vélez Macías, Eduardo Lugo López, Ignacio Alonso Langarica Ábalos y Rodolfo Pedrosa Ramírez. Enseguida, la diputada Carla Gabriela Flores Parra presentó posicionamiento sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Continuando con el punto de asuntos generales, el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna presentó proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a las autoridades estatales para que en alcance en sus atribuciones realicen todas las acciones necesarias para garantizar a la sociedad nayarita el disfrute del derecho constitucional de acceso a la salud y que subsanen las deficiencias organizacionales que no han permitido el eficiente funcionamiento de los servicios de salud en Nayarit. A continuación y en atención a la solicitud presentada, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución en los términos de los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por la mayoría. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo, registrándose a favor las diputadas Claudia Cruz Dionisio y Julieta Mejía Ibáñez. Y para rectificación de hechos y alusiones personales, los diputados Margarita Morán Flores, Manuel Ramón Salcedo Osuna, Ismael Dueñas Ventura, Librado Casas Ledesma, José Antonio Barajas López, Adán Casas Rivas, Marisol Sánchez Navarro, Nélida Ivón, Sabrina Díaz Tejeda y Juan Carlos Covarrubias García. Concluidas las participaciones, la Presidencia sometió a consideración de la Asamblea mediante votación económica la proposición de acuerdo resultando aprobada por mayoría, por lo que la Presidencia declaró aprobado dicho acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. En su turno, la diputada Rosa Mirna Mora Romano presentó proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar al honorable 41º Ayuntamiento de Tepic a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, así como a la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado de Nayarit, para que verifiquen los protocolos de seguridad y emergencia en la Plaza Forum Tepic y las diversas plazas comerciales. A continuación y en atención a la solicitud presentada, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución en los términos de los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por unanimidad. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo, registrándose la diputada Julieta Mejía Ibáñez para presentar propuesta en lo particular. Acto continuo, la Secretaría dio lectura a la propuesta y abrió el registro de oradores para su discusión. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno la propuesta formulada, misma que resultó aprobada por unanimidad. Posteriormente, la Presidencia sometió a consideración del Pleno en votación económica la proposición de acuerdo con la inclusión de la propuesta aprobada, misma que resultó aprobada por unanimidad, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. Para finalizar con el punto de asuntos generales, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez emitió posicionamiento en torno a la falta de entrega de la beca universal, útiles escolares y uniformes correspondientes al ciclo escolar 2017-2018, registrándose para rectificación de hechos y alusiones personales los diputados Adán Zamora Romero, Margarita Morán Flores, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Marisol Sánchez Navarro, Ismael Dueñas Ventura, Manuel Ramón Salcedo Osuna y Carla Gabriela Flores Parra. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15 horas con 57 minutos del día de su fecha,
El diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día jueves 23 de noviembre de 2017 a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica. Abstenciones. En contra. Le informo que resultó aprobada por unanimidad. Servido su encargo, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. De conformidad con el segundo punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que crea la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Atiendo a su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Gobierno, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, comparecemos ante esta honorable Asamblea Legislativa con la finalidad de someter a su consideración la proposición de acuerdo que crea la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La historia es parte importante de la formación de nuestra identidad como ciudadanos. Nos muestra cuáles pueden ser las causas de los problemas actuales con base en el funcionamiento social del pasado y ayuda a comprender la complejidad de cualquier acontecimiento. En ese sentido, a la actual legislatura se le presenta la oportunidad de conmemorar un hecho significativo para la historia de la entidad y, desde luego, para la sociedad en su conjunto, el centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit del 5 de febrero de 1918. Nayarit se constituyó como Estado en la misma fecha de la promulgación y entrada en vigor de la Constitución Política del Estado de Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero y el 1 de mayo de 1916. Tales circunstancias quedó establecido en la propia Carta Magna del Estado mexicano dentro de sus artículos 43 y 47. Luego del nacimiento jurídico de nuestro Estado, fue necesario reorganizar la vida política y administrativa de la entidad. Para ello, se designó un gobernador interino para que convocara elecciones de diputados y de titular del Poder Ejecutivo. De esta manera, el 22 de septiembre de 1917, Jesús María Ferreira, gobernador interino, emitió un decreto llamando a elecciones. Dicha convocatoria establecía las reglas para la elección, la división del territorio del Estado, las prohibiciones para ser electos, las fechas de instalación del colegio electoral, requisitos para ser gobernador, diputado y la renovación de los poderes. Los diputados electos serían por única ocasión en la historia los encargados de redactar la Constitución Política del Estado, por lo que integrarían el Congreso Constituyente, promulgado la propia Constitución Política local del 5 de febrero de 1918. La Constitución contiene derechos, obligaciones, las bases del sistema político, el régimen bajo el cual se trabaja, así como principios e ideales que como sociedad nos hemos forjado. Podemos deducir que las constituciones son documentos legales que establecen las normas de comportamiento de la sociedad. Su existencia es indispensable, pues sin leyes y sin sociedad no se puede constituir un Estado. En tal tenor, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, tal cual, fue y sigue siendo el nombre oficial de la Carta Magna local. Tuvo una estructura de 137 artículos permanentes y 2 transitorios. Dicho articulado se divide en 9 títulos, cada uno de ellos distribuidos en diversos capítulos, donde se establecieron los principios políticos fundamentales, tales como la libertad, soberanía, forma de gobierno, municipio, división de poderes y la inviolabilidad y reforma constitucional.
Se dispuso también de un breve catálogo de derechos individuales y sociales, un capítulo geográfico, no solo para la delimitación del territorio, sino para la creación de municipales y la resolución de conflictos de límites. Se estableció una prolija normativa relacionada con la condición de vecinos y habitantes y un régimen de responsabilidad sancionador de conductas atribuibles a los funcionarios públicos. La estructura de la Ley Fundamental de 1918, si bien cumplió con la división tradicional de tener una parte dogmática, lo cierto es que la materia predominante a lo largo del texto fue la naturaleza orgánica, al ocuparse de crear, organizar y dotar de componentes al poder público. Basta señalar a este respecto que la Constitución se ocupó de temas como el Secretario General de Gobierno, la Hacienda Pública, el Ministerio Público y la Policía Judicial, así como los defensores de oficios, cuestiones que subsisten con sus reformas. En ese orden de ideas, habrá que señalar que nos encontramos cerca de conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo que resulta de suma importancia que este próximo año 2018 llevemos a cabo la celebración que nos permita comprender y reconocer nuestra propia identidad. Sin lugar a dudas, esta conmemoración debe permitirnos entender nuestra historia, renovar nuestro espíritu y valores ciudadanos, además de inculcar a las nuevas generaciones el amor por su tierra, por sus orígenes, por las instituciones, símbolos y desde luego por la cultura que nos identifica y distingue como nayaritas. En ese contexto, a unos meses del cumplimiento de los 100 años de la Carta Magna Local, el Honorable Congreso del Estado asume su papel rector de los festejos institucionales del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de la creación de una comisión especial que habrá de conformarse de la manera que a continuación se indica. Presidente, diputado Leopoldo Domínguez González. Vicepresidencia, diputada Carla Gabriela Flores Parra. Secretaria, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco. Vocal, diputada Margarita Morán Flores. Vocal, diputada Marisol Sánchez Navarro. Vocal, diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna. Vocal, diputada Julieta Mejía Ibáñez. Vocal, diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos. La Comisión Especial, en términos de respeto y reconocimiento a su autonomía, podrá invitar para que se integren a los poderes ejecutivo y judicial en el Estado, buscando en todo momento promover la participación de los sectores públicos, sociales y privados. Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial podrá contar con una Secretaría Técnica encargada de elaborar y ejecutar el calendario, los programas y los proyectos que se acuerden en el seno de la Comisión, formalizando una agenda con fechas y tiempos para la realización de los eventos, acciones, actos, homenajes, publicaciones y toda actividad cívica y editorial conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Se velará porque los programas y proyectos de la agenda se lleven a cabo con transparencia y austeridad, sujetándose a los presupuestos ordinarios de cada órgano y dependencia del poder público, con plena libertad de selección y ejecución de acuerdo a sus propios planes y programas institucionales, sin más requisitos que el vincular sus relaciones a la agenda de las actividades y acciones de la Comisión Especial. Esta comisión deberá sesionar las veces que lo requieran sus integrantes. Sus resoluciones se asumirán por consenso. A las sesiones ordinarias se convocarán con 3 días de anticipación, a las extraordinarias cuando menos con 24 horas previas. En ambos casos se acompañarán el orden del día a cuyo tenor se habrá de desarrollar las sesiones. En las extraordinarias no se contemplará el punto de asuntos generales. Para su mejor desempeño, además de la Secretaría Técnica, podrá auxiliarse con elementos técnicos y administrativos de los órganos y de las diversas dependencias del sector público que así lo dispongan, así como de las asociaciones sociales y privadas, de los intelectuales, escritores, creadores de cultura y artistas que colectivo o individualmente o voluntariamente decidan sumar su esfuerzo al programa de la comisión especial citada. A través de esta comisión especial
Impulsaremos los valores cívicos, fortaleceremos la conciencia social para recordar los movimientos y las luchas que nos permitieron contar con nuestra Carta Magna local. Habremos de rememorar nuestros orígenes, pero sobre todo, a partir de nuestra historia, habremos de trabajar para consolidar un Nayarit más próspero y justo para los nuestros. Por lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno somete a la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación la proposición de acuerdo que crea la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor del documento que se adjunta. Acuerdo. Primero, la 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit resuelve crear la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit del 5 de febrero de 1918, con el objeto de elaborar y ejecutar el calendario, los programas y los proyectos que se acuerden al seno de la Comisión para la realización de los eventos, acciones, actos, homenajes, publicaciones y toda actividad cívica y editorial conmemorativa. La comisión quedará integrada de la siguiente forma. Presidencia, diputado Leopoldo Domínguez González. Vicepresidencia, diputada Carla Gabriela Flores Parra. Secretaria, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco. Vocal, diputada Margarita Morán Flores. Vocal, diputada Marisol Sánchez Navarro. Vocal, diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. Vocal, diputada Julieta Mejía Ibáñez. Vocal, diputado Ignacio Langarica Ábalos. Segundo, se autoriza a la Comisión Especial para que sea enlace enunciativo con los poderes ejecutivo y judicial e instituciones académicas en todo lo que concierne a la concertación del programa, actividades y acciones inherentes a la conmemoración que nos ocupa. Tercero, los lineamientos establecidos en exposición de motivos serán las bases sobre las que este comité especial habrá de implementar su programa y agenda de actividades. Cuarto, se designa como secretario técnico de la Comisión Especial al licenciado Miguel Ángel Chacón Vidales, titular de la Unidad de Asesores del Honorable Congreso del Estado para los efectos conducentes. Quinto, la Comisión Especial durará el tiempo que sea necesario para cumplir con su función, sin exceder en su caso del año 2018. Transitorios. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Segundo, notifíquese del presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, dado en la oficina de la Presidencia de las Comisiones de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 23 días del mes de noviembre del año 2017, Comisión de Gobierno, firman los que en ella intervinieron. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, solicita a la Secretaría abra el registro de oradores para discutir si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores. Diputado presidente. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad la urgente y obvia resolución. En esa virtud, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? Le informo, diputado presidente, que se registró el diputado Ismael Dúñez Ventura a favor.
Se le otorga el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Ismael Duñals Ventura. Muy buenas tardes. Con la venia de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación y quienes nos acompañan hoy esta tarde, seguramente es de reconocer y felicitar esta conformación de esta nueva comisión, como seguramente todas las que vengan a ser parte en la vida social, pública, política de nuestro Estado a través de este Congreso. Y creo que el celebrar esta fecha tan importante de Nayarit, pues seguramente a quienes estamos en una responsabilidad como la que estamos desempeñando al día de hoy, pues debe de remontarnos y llevarnos al porqué de la Constitución mexicana. Creo que en esa parte el conocer la historia pues nos pudiera llevar a tener más sentido de responsabilidad en cada uno de nuestros ámbitos que desarrollamos. Quiero felicitarlos, sí, decirles también que hay cosas pendientes en este Congreso. Está la situación de la Comisión Especial Investigadora, que ya debería de estar conformada por los casos que amerita, mas sin embargo se ha detenido, creo yo, por la voluntad que falta en algunos de nosotros para poder estar conformando esta comisión, que para mi punto de vista es sumamente importante. Como lo decía al principio, cada una de las comisiones que vengan a fortalecer los trabajos de este Congreso. Pero también no quiero dejar pasar, y efectivamente estoy a favor de esta comisión, me anticipo mi voto a favor, pero más sin embargo creo que también debiéramos de conocer, si bien es cierto, una serie de compromisos que se hacen de estar desarrollando cada uno de sus miembros de esta comisión, pues creo que también debiéramos de saber cuánto le va a costar a este Congreso todas esas actividades que se van a desarrollar. Creo que es necesario que en medida de que las actividades que se pretenden desarrollar, bueno, pues tengan un soporte que nos dé el contexto de por lo que hoy pasa en Nayarit y de lo que por hoy nos debe de ocupar y preocupar en los próximos días que se estarán aprobando los presupuestos de los municipios y del Estado y de este mismo Poder Legislativo. Y creo que en ese sentido, bueno, pues yo sí pediría que en esa parte, bueno, pues también conozcamos cuánto le estará costando este ejercicio de esta comisión al pueblo de Nayarit. ¿Es cuánto? Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad y, en consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que crea la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Proceda a la Secretaría dando a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Atiendo su encargo, diputado presidente. Propuesta de orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el martes 21 de noviembre de 2017. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. 4. Asuntos generales complementarios. 5. Clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Carla Gabriela Flores Parra para que presente su iniciativa. Muy buenas tardes. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, ciudadanas y ciudadanos legisladores, respetables medios de comunicación y público que nos acompaña. En el ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y las normas parlamentarias que rigen la vida interna de este Parlamento, me permito presentar a nombre de la Comisión de Investigación Legislativa iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, a efecto de modificar la denominación de la Comisión de Investigación Legislativa para quedar como Comisión de Investigación Legislativa, Estadística y Archivo, con el fin de ampliar su ámbito de funcionalidad legislativa y asimismo coadyuvar en las labores parlamentarias para alcanzar un mejoramiento continuo de los trabajos realizados por esta legislatura. Al respecto, reconocemos que como legisladores es imprescindible reajustar los ordenamientos normativos, toda vez que los cambios que acontecen en la sociedad hacen que el Congreso se ajuste a los ritmos para no ser rebasados tanto al dinamismo normativo como social. En este sentido, me permito exponer las siguientes consideraciones. Las comisiones son grupos de trabajo que se encuentran compuestas por diputadas y diputados integrantes de la legislatura, por medio de los cuales se realiza un estudio previo para la emisión de un dictamen en el que se exponen los razonamientos lógico-jurídicos en los que se justifica la pertinencia o rechazo de un proyecto respectivo. Por lo que resulta importante señalar que el sistema de comisiones implica una distribución del trabajo en materia de estudio y análisis de las iniciativas de leyes, decretos o acuerdos que son turnados en razón de la competencia legal y reglamentaria que cada cuerpo ostenta, fomentando la participación activa de los legisladores en las funciones parlamentarias del Congreso. Así pues, y desde el plano teórico, las comisiones se clasifican en 1. Ordinarias, las cuales conocen de los temas parlamentarios que particularmente se les atribuye en el reglamento interno. 2. Las especiales, integradas en casos específicos y cuya competencia recae en asuntos extraordinarios, como controles políticos, suspensión y desaparición de ayuntamientos, condecoraciones, entre otros. Y 3. Comisiones unidas, cuando los asuntos de una materia sea competencia de una o más comisiones. Al respecto, el artículo 69 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso enmarca las 24 comisiones ordinarias y especiales. Así, la presente iniciativa se centra en la Comisión de Investigación Legislativa, con el objetivo de dotarla de diversas facultades
que generen competencia para conocer los temas relativos a su materia, con la finalidad de proporcionar una mayor participación en los trabajos parlamentarios. En efecto, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión de Investigación Legislativa tiene como atribuciones el realizar estudios comparados, auxiliar al resto de las comisiones legislativas en la formulación de dictámenes, supervisar las actividades de la Dirección de Investigación Legislativa, dependiente de la Secretaría General del Congreso, así como fomentar el desarrollo y el crecimiento del acervo bibliográfico. En este sentido, y con el ánimo de robustecer las facultades de la Comisión en beneficio del funcionamiento general del Congreso local, se propone dotarla de las facultades siguientes: conocer y dictaminar las iniciativas que, de conformidad con las facultades establecidas en el presente reglamento, no correspondan atender a ninguna de las otras comisiones ordinarias; emitir opiniones sobre consultas públicas, las relativas a la legislación en materia de estadística, geografía y archivo; formular y ejecutar los programas relativos a la difusión de las actividades legislativas; analizar y determinar las necesidades de crear, modificar o derogar un decreto o ley sobre cierto tema; recabar información de campo y realizar encuestas para conocer las necesidades sociales y atender mediante actividades legislativas; y fomentar las publicaciones de la legislatura relativas a las actividades parlamentarias con trascendencia histórica o doctrinaria. Asimismo, se propone modificar la denominación de la Comisión de Investigación Legislativa para quedar como Comisión de Investigación Legislativa, Estadística y Archivo, para homologar su título a las facultades que ejercería. En consecuencia, se estima que dotar a la Comisión de las facultades señaladas permitirá ampliar su ámbito de funcionalidad legislativa y asimismo coadyuvar en las labores parlamentarias generales, generando un mejoramiento continuo en los trabajos realizados por esta legislatura. Por lo anterior expuesto, me permito presentar a consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa, que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para modificar la denominación de la Comisión de Investigación Legislativa para quedar como Comisión de Investigación Legislativa, Estadística y Archivo. Artículo primero. Se reforma la fracción 2 del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Y artículo segundo, se reforma la fracción segunda y el inciso E, y se adicionan los incisos F, G, H, I, J y K a la fracción 2, todos del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación correspondiente. Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra al diputado Adán Zamora Romero hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento. Buenas tardes, compañeras y compañeros de esta honorable soberanía, a los ciudadanos y a la prensa que nos acompaña. Con su permiso, presidente.
El 21 de noviembre se reunió el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, y determinó el incremento ofensivo, el incremento raquítico y verdaderamente indignante para todos los mexicanos, que a partir del 1 de diciembre de este año, en la cual, según ellos, adelantaron el acuerdo utilizando el esquema mixto parcialmente en 5 pesos bajo el mecanismo denominado MIR, que significa monto independiente de recuperación, y que será aplicable únicamente al salario mínimo salarial. Y adicionalmente, un incremento porcentual del 3.9% aplicable a la totalidad de los salarios mínimos. Hace días, nuestro diputado federal, Jesús Zambrano, del PRD, consideró una ofensa por parte de la CONASAMI este raquítico aumento de estar 80.04 y según ellos aumentarlo a 88.36 pesos. Con esos 8 pesos no alcanza para comprar medio kilo de tortillas. Es por ello que nos pronunciamos en contra, para exigir al gobierno federal, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, que corrija esta resolución y admita la propuesta que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, y de la Federación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, e insistir en el monto del salario mínimo general. Debe ajustarse a las necesidades, tal y como lo menciona nuestro artículo 123 de la Constitución y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que los salarios mínimos generales deberán de ser, si me permite, diputado, al final. Sí, diputado. Al final. Necesito la autorización, diputado. Al final, diputado Vélez. En donde dice que los salarios mínimos generales deberán de ser suficientes para cubrir las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer de la educación obligatoria de los hijos. Parece ser que están haciendo caso omiso a las exigencias y necesidades del trabajador y de su familia. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, acordó este martes incrementar el salario mínimo en México a 88.36 pesos diarios a partir del 1 de diciembre de este año. Informó la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. La Coparmex proponía un aumento de 95.24 pesos diarios. Y bajo esta disposición, la cual está calificando esta alza como un avance limitado, pues se queda corto para cubrir la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. La Coparmex estima que el incremento acordado en la CONASAMI es un avance limitado y de medio camino
para que todas las personas que trabajan en la economía familiar, en la economía formal, obtengan cuando menos el 100% de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria en núcleos urbanos, es decir, para que alcance la línea de bienestar en la cual no estamos alcanzando. Dicho aumento había sido anunciado con antelación por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, quienes mediante un comunicado consideraron que el incremento se trata de un avance limitado, pues la expectativa era alcanzar los 95.24 pesos, cifra con la cual se empataría la línea de bienestar, la cual se refiere al valor monetario mínimo para cubrir una canasta alimentaria básica al mes. El aumento resulta insuficiente, ya que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, cada mexicano necesita 94.06 pesos diarios para cubrir gastos de alimento, vivienda, transporte, vestido, salud, educación, cultura y recreación. A esto llamamos línea de bienestar, la cruda realidad de los gastos de los mexicanos, ya que la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares en México, realizada por el INEGI y cuyos resultados fueron presentados hace unos meses, reveló que el promedio de gasto trimestral por hogar es de 28,143 pesos, es decir, unos 9,380 pesos mensuales, de los cuales 3,300 pesos son invertidos en alimentos, bebidas y tabaco. El dinero restante se invierte en transporte, educación, vivienda y cuidados personales. Con el aumento a 88.36 pesos diarios, al mes darían un total de 2,650 pesos. Dinero insuficiente para cubrir tan solo el alimento de los hogares mexicanos, quedando desprotegidos, vulnerables, los sectores principales como la educación, la vivienda, el transporte, la cultura y no se diga la salud, que algún miembro o se nos enferme o el mismo trabajador, quedando así en riesgo la estabilidad social y económica de la familia. Muchas gracias, es cuanto. Sí, diputado Vélez, su interpelación es en el tema del diputado. Adelante, tiene uso de la voz. Agradezco, ya quedó contestada la pregunta. Muy atento. Muy bien. Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Avelino Aguirre Marcelo. Para hechos, señor presidente. Adelante. Buenas tardes. Con su permiso, diputado, presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos de la prensa, ciudadanos que el día de hoy nos honra con su presencia. El tema de los salarios mínimos, además de un asunto económico, tiene que ver con la justicia social y los derechos humanos. Cualquiera sabe que el capital sin el trabajo es una riqueza improductiva, ociosa, especulativa y de explotación. Son los trabajadores quienes con su trabajo hacen del capital, de la riqueza social,
un factor productivo y un elemento para la justa distribución de la riqueza entre los capitalistas y los trabajadores. Por desgracia, la falta de conciencia sobre la importancia del trabajo hace que los capitalistas y los propietarios de los bienes tengan una actitud egoísta. Creen que ellos y su capital son los únicos que producen y generan riqueza. Y en ese egoísmo se niegan a compartir lo que en justicia le corresponde a los trabajadores. En la riqueza que socialmente se produce es precisamente ellos. Ante esa falta de conciencia y de compromiso, el movimiento obrero organizado, a través de nuestro líder nacional, don Carlos Aceves del Olmo, y en mi caso, de dirigente estatal de la Organización de los Trabajadores, manifiesta su interés y propone un nuevo sistema para la revisión de determinación de los salarios mínimos, que es precisamente la CONASAMI, Consejo Nacional para los Salarios Mínimos. Ha quedado rebasada completamente y por eso se requiere de una nueva estructura y un sistema alternativo en el cual tengan una mayor presencia en participación los trabajadores, a fin que no prevalezca el interés del capital, sino el de los trabajadores, que es factor social en la generación de la riqueza o plusvalía que produce el capital y los bienes de la producción. Este planteamiento se hizo de manera reciente al presidente Enrique Peña Nieto, ante la presencia de los líderes de los sectores patronales y de la banca privada e institucional. El movimiento obrero organizado, de esa forma y con esa propuesta, expresó su inconformidad sobre el precario incremento de los salarios mínimos y dejó la puerta abierta para seguir negociando un salario realmente justo para los trabajadores que, como dice la norma jurídica y la doctrina política, alcance a satisfacer sus necesidades básicas y le permita vivir con dignidad. En lo inmediato se espera una respuesta positiva, solidaria para los trabajadores, tanto de las autoridades del trabajo como de los patrones. Mientras tanto, hacemos un llamado respetuoso al sector patronal para que tomen los salarios mínimos como lo que realmente son, solo una base económica para que no se pague al trabajador por debajo de lo que en ello se establece, y que apliquen un criterio con sentido social y económico en la fijación de los salarios en sus empresas, industrias y negocios, a fin de que compartan sus ganancias con quienes contribuyen a ello, que son precisamente los trabajadores. Por otra parte, un trabajador al que se le paga lo justo, al que su salario le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, es más productivo, incrementa su poder adquisitivo, reactiva el consumo y, en consecuencia, le da movilidad al mercado interno, en beneficio, desde luego, al propio empresario y al comerciante. Por eso, el Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de México mantienen su firme demanda de un salario mínimo justo que cubra las necesidades vitales de las familias de los trabajadores. Compañero diputado Adán Zamora, gracias por su apoyo a los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo miércoles 29 de noviembre del año en curso a las 11 horas. Se clausura la sesión.
prenderlo. Sí le hizo bien.